Bueno, esta noche me encuentro en un lugar con un amigo a quien yo aprecio mucho, a quien admiro por su perseverancia, por su Gracias. dedicación, por muchas cosas que he aprendido a lo largo de los años que hemos podido compartir. Y quiero comenzar con algo que recuerdo que en algún momento usted me mencionó, o mencionó a un grupo de personas con las que estábamos ahí. A mí me llamó la atención. Fue de que en algún momento dijo que usted le decía a sus hijos de que ellos tenían que tener la apertura de mente para platicar con todo tipo de personas. Ah, sí, sí. Ajá. Y eso me llamó a mí la atención. Un poco de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Entonces quiero presentar a Víctor Bámaca, quien es un emprendedor, un empresario, alguien que se dedica a las redes de mercadeo, que es un tema que es muy interesante y del cual vamos a platicar y conversar hoy un poco de todo eso. ¿Cómo se encuentra Víctor esta noche? Pues muy bien, bien, bien. Pues gracias a Dios, aquí estamos en esta noche aquí con un poquito de frío, ¿verdad? Y gracias por pues por la oportunidad de poder compartir ahí contigo y con las personas que se vayan conectando o viendo esto, ¿verdad? Y, para ir ampliando un poquito más sobre el tema que decías, ¿verdad? Sobre la red de mercadeo, porque a veces pues hay un poquito de todavía de como de temor, de miedo, ¿qué será eso? ¿De qué se trata? Así comenzamos nosotros con mi esposa también, así comencé yo con ese miedo de qué será eso, de qué se tratará, funcionará o no, ¿verdad? Sí, sí. Comencemos por ahí. ¿Qué son las redes de mercadeo? Y hay ahí unos conceptos que van como que a la par, de los cuales tal vez generan ese temor o eh, como ese freno para las personas. Las redes de mercadeo, el multinivel Ajá. y las negocios piramidales. Ujú. ¿Qué podemos hablar al respecto de eso? Bueno, si hablamos de la red de mercadeo, pues prácticamente es un sistema donde hay un negocio, ¿verdad? Y eso le puede dar a uno con el tiempo libertad en varios aspectos. Si vemos, digamos, si hablamos de pirámide, pues prácticamente ese ya es otro tipo de negocio, ¿verdad? Porque el que nosotros hacemos, que muchas personas lo han confundido con un sistema piramidal, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Eh, pues nada que ver. O sea, un sistema piramidal es un sistema, por ejemplo, en el lado tradicional. Si miramos una empresa normal, ¿verdad? Donde hay un gerente, un subgerente, donde se mueve un contador, una secretaria o hasta un conserje. Vamos viendo ese nivel, ¿verdad? Pero ahí sí podemos hablar de un sistema piramidal, ¿verdad? Porque pues siempre, si miramos el ingreso del conserje, de la secretaria, miramos el del contador o el auditor y llegamos hasta la gerencia, pues esos ingresos son diferentes, ¿verdad? Porque va a ser Hay jerarquías. hay jerarquías y su conocimiento, su capacidad, pues les va dando ese tipo de ingreso diferente, ¿verdad? Pero en el caso de red de mercadeo, no. Por eso y sí tenemos, por ejemplo, cuando salimos a la calle a compartir esto, pues nos hemos encontrado con que sí, mucha gente ha conocido, digamos, el sistema de red de mercadeo o sistema, digamos, de multinivel y muchas veces lo ha confundido con una pirámide, pero ahí sí no hay nada que ver, ¿verdad? O sea, es totalmente diferente. Red de mercadeo, pues nos va a llevar a regularmente cuando nosotros empezamos, te voy a contar un poquito la experiencia Ajá, sí, nuestra sí. acá. Cuando nosotros empezamos, te estoy hablando tal vez del 2010, pues pensamos porque así también nos lo presentaron, ¿verdad? Que red de mercadeo era venta de un Un producto. producto. Sí, y en eso nos enfocaron y en eso nos enfocamos nosotros, en una preparación, en un conocimiento en base al producto, que no es malo saber también, porque como empresario tienes que saber qué es lo que estás vendiendo, ¿verdad? Para poder tener mayor seguridad, mayor convicción. Pero luego con el tiempo nos dimos cuenta porque ya entonces vimos que había un equipo también, que no solamente era, digamos, entrar a vender un producto, sino que dentro del negocio también había un equipo de empresarios. Y el equipo de empresarios entonces ya nos empezó a guiar
¿verdad? Y a darnos un conocimiento y la necesidad que había de que uno se preparara. Entonces, también ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, es como cuando uno entra a la universidad, ¿verdad? Sí. O sea, definitivamente vas a obtener un conocimiento, vas a pasar un proceso para luego ya salir al campo y ya poner en práctica ese conocimiento. Lo bonito con la red de mercadeo es que también aprendimos que desde el inicio podías empezar a ganar, ¿verdad? No precisamente después de 5 años o después de 6 años, como en el lado, digamos, tradicional, ¿verdad? Sino que desde el inicio, pues podías empezar a generar ya una economía que luego, a través de 1 año, 2, 3 y los siguientes años, pues ya eso se podía ir aumentando. Entonces nos dimos cuenta también que realmente todo esto se podía ir haciendo de la mano. La acción, salir al campo, y el conocimiento, que también hoy por hoy, pues gracias a Dios, a un equipo totalmente renovado, diferente, ¿verdad? Con un mentor ya en toda la extensión de la palabra, pues nos damos cuenta que no hay tanta necesidad de que metas un conocimiento desde el inicio, porque a veces, por experiencia te lo digo, uno se puede ir quedando en ese conocimiento. Uno piensa que cada día o cada vez necesita uno más conocimiento. Lo que uno más necesita es poner en práctica el poquito conocimiento en la calle, en el campo, ¿verdad? Y luego, pues las mismas experiencias lo van haciendo a uno buscar cierta información, ¿verdad? Pero lo más importante, creo yo, acá es que uno con ese poquito de conocimiento salga a la calle y uno pueda compartir este proyecto de negocio. La red de mercadeo en sí, pues es un negocio muy, muy hermoso, muy bonito. Yo diría que es una industria muy noble, porque le da la opción a cualquier tipo de persona, ¿verdad? No precisamente que uno necesite tener ya un conocimiento muy grande para entrar acá, no. Y por eso a mí me pareció raro cuando yo entro a esto y me encuentro con todo tipo de gente acá, ¿verdad? Porque yo entro y, y empiezo a ver que habían desde amas de casa, taxistas, carpinteros, ingenieros, arquitectos, de todo tipo. Y yo dije, bueno, Profesionales y no sí, profesionales. ¿verdad? Porque uno pensaría que tal vez que si uno es abogado, por ejemplo, y entro acá, puedo tener más ventaja. Sí y no. Si entra una ama de casa que no sabe nada, digamos, pero, ¿verdad? Si tiene más ventaja, sí y no. ¿En qué, digamos, podemos ver que tiene ventajas? Porque luego vimos que, por ejemplo, una ama de casa de repente podía avanzar más rápido que un abogado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque digamos que como profesionales a veces se busca más conocimiento para poderlo, digamos, compartir con la gente. La ama de casa iba solamente porque ella necesitaba, sí, ella necesitaba un ingreso, ¿verdad? Tal vez $100, $200, le llamó la atención a ella y sobre eso iba ella. En el camino fue que ya ella se dio cuenta que pues ella necesitaba también un poquito más de conocimiento, pero para eso ya ella ya venía, ya empezaba a ganar un poquito de dinero y eso le motivaba por razones, digamos, de que quería tener mejor a su familia o tal vez un mejor plato de comida, el alquiler de la casa o qué sé yo, cosas que uno a veces no tiene, ¿verdad? Rápidamente. Mientras que el abogado, digamos, o el profesional, entonces se quería preparar más porque él pensó que era como entrar a la universidad, digamos, y que iba que iba a pasar un tiempo preparándose, pero no. Esto es bien bonito, o sea, lo puede hacer cualquier tipo de persona. No se necesita un conocimiento grande, lo único que se necesita es que la persona esté realmente buscando algo. Esa es la parte más importante acá, que la persona esté buscando algo, un cambio quizás, ¿verdad? Porque así entramos porque en ese momento nosotros teníamos ya algunas deudas y queríamos solventar esas deudas y lo que teníamos en ese momento, que era un negocio tradicional, pues no nos daba esa oportunidad. Y vimos acá entonces en la red de mercadeo que si nosotros nos proponíamos hacer eso, pues ese
pequeño ingreso que podía ir creciendo nos podía ayudar para ir solventando alguna cosa que el otro negocio no lo daba ya. Entonces, así empezamos nosotros, digamos, ¿verdad? Pero cualquier persona lo puede hacer, David. No precisamente una preparación muy amplia, no. Nos dimos cuenta también que entre menos preparación haya, es mucho mejor también. Porque a nosotros en aquel entonces nos prepararon tanto que de repente nos quedamos en ese aprendizaje y que queremos aprender más y que queremos aprender más, cuando realmente es mejor agarrar a una persona y llevarla al campo de la acción, con poquito conocimiento, que la persona no se asusta. Que entre más conocimiento hay, a veces la gente se va asustando, ¿verdad? Pero no, esto es bien práctico. Hoy por hoy es bien sencillo, bien práctico, como dice nuestro mentor acá. De la manera más sencilla, nosotros la llevamos al campo, se la compartimos a la gente y que de esa manera también la gente la vaya compartiendo a otra gente. En el camino, ¿verdad? Es que entonces ya nos empezamos a preparar, pero eso es en el camino. Ya. Sí. Entonces, la red en sí, ese concepto de red, ¿cómo es que se desarrolla en un negocio? ¿Cómo es que se lleva a la práctica esa cuestión de que también es importante hacer la diferencia entre lo que usted menciona como tradicional y lo que es una red de mercadeo? ¿Cuáles son esas diferencias? Y específicamente, ¿cómo es que funciona a diferencia de lo que se menciona como tradicional? Bueno, lo digamos aquí, lo más bonito dentro de una red de mercadeo, por ejemplo, es que no se requiere de mucho tiempo, no se requiere de tener un espacio, por ejemplo, como lo hacemos en el lado tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, si en el caso nuestro teníamos un negocio que era una farmacia, que tenía un local, ¿verdad? Y que teníamos que estar ahí 8, 10, 12 horas al día. En la red de mercadeo no. La red de mercadeo, si la persona le quiere dedicar 1 hora o 2 horas al día, con eso es suficiente. Lo importante es que, digamos, se sepa trabajar bien 1 hora o 2 horas y así puede comenzar. No se necesita de que ya quiera tener un local o que ya quiera tener un personal o que va a tener un inventario, por ejemplo, también de producto. En este caso, pues el producto que nosotros manejamos, ¿verdad? No, ¿verdad? Por eso es que en el caso nuestro, a mí me parecía un poco raro cómo, digamos, en el 2010 no se hablaba mucho de red de mercadeo, era muy poco. Y la gente que ya estaba trabajando en este sistema lo hacía desde el punto de vista producto, ¿verdad? Luego encontramos a mucha gente lastimada de estos negocios, ¿verdad? Mucha gente que de repente había entrado a una compañía de red de mercadeo y que de repente pues no había tenido un buen acompañamiento, 2, 3 meses, la dejaron tirada, la dejaron botada, invirtió tal vez $1,000 para iniciar y de repente ya no supo nada de la compañía o ya no supo nada de la persona con la que, digamos, ingresó. Entonces esa gente ya no quería saber nada. Tuvimos mucha gente, muchas experiencias donde tuvimos que hablarle a la gente. Gente que no entró, digamos, al negocio, pero pero que compartimos para que ellos vieran que no era así como ellos traían ese concepto, ¿verdad? Entonces sí, y la parte más importante para mí, cuando entramos acá y nos dimos cuenta de muchas cosas, es que realmente es algo donde uno tiene que empezar a cambiar su forma de pensar. De eso sí le hablamos mucho a la gente, ¿verdad? O sea, ya sea profesional o no profesional, esto es algo nuevo, digamos. Entonces, vamos a tener que ir cambiando un poquito el chip, ¿verdad? La forma de pensar, la manera de pensar. Porque no es lo mismo, digamos, que yo diga, bueno, yo quiero hacer algo diferente. Si esto que hago hoy, digamos, que si vendo, por ejemplo, teléfonos y quiero hacer algo diferente, pues digamos que lo voy a hacer con la misma forma de pensar. No. Ahí es donde también a nosotros nos costó un poquito, ¿verdad? Porque decíamos, ¿cómo es que tenemos que cambiar la forma de pensar para hacer un negocio?
como otro negocio más. Por supuesto, es un negocio y es un negocio más de los miles que hay en el mercado. Pero sí es diferente porque vamos a trabajar con el ser de la persona, ¿verdad? Si yo vendo teléfonos, por ejemplo, en mi farmacia, yo vendía medicamentos, yo no tenía que trabajar mucho en mi persona. A mí solo me capacitaban y yo le vendía a la gente y la gente se iba y ahí, pues, digamos, ahí estaba el negocio. Pero acá no, porque acá realmente lo que le estamos vendiendo a la persona, aparte del concepto de la venta de una compañía, de un equipo, de un producto, le estamos vendiendo cómo a través de este concepto ella se puede ir transformando en otra persona. Entonces, a mí me ayudó muchísimo cuando yo entré en esto las historias, ¿verdad? Porque yo escuchaba cada historia de gente de diferentes profesiones y de diferentes niveles económicos, digamos. Ajá. Cómo ellos es que habían desarrollado el negocio y habían alcanzado el éxito total acá, ¿verdad? Y todos ellos venían, pues, unos buscando economía, otros buscando salud, otros, pero al final todos teníamos un sueño, que no lo habíamos alcanzado en el lado tradicional y que aquí mirábamos que en este vehículo sí era más rápido, más fácil, digamos, alcanzarlo. Pero para eso se necesitaba un cambio de mentalidad. Y ahí es donde a veces uno topa, ¿verdad? Porque uno dice, pero ¿por qué tengo que cambiar mi forma de pensar? Pero no es lo mismo que te ganes, digamos, $1,000 mensuales en el lado tradicional, con el conocimiento que uno trae, como $1,000 o $500 en las redes de mercadeo, porque eso ya es una forma de pensar diferente, ¿verdad? Entonces sí, siempre digamos nosotros con nuestros equipos, por ejemplo, lo que hacemos es trabajarlo rápidamente en el campo, ¿verdad? O sea, llevarlos al campo, mostrarles, darles el ejemplo, luego hacer una retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Cómo vieron ellos? ¿Cómo les pareció? ¿Dónde es que ellos se sintieron un poquito, digamos, como débiles, digamos, y se necesita darle un poquito más de conocimiento para que la persona vaya agarrando mayor confianza? Pero la parte principal es que siempre llevamos a la gente a soñar, ¿verdad? A soñar. Por eso cuando se inicia el negocio, se hace un plan de trabajo y en el plan de trabajo lo primerito es, ¿cuál es tu sueño? ¿Verdad? ¿Cuál es tu sueño? Y sobre eso estamos. Si algunos quieren una cosa, otros quieren otra. Algunos quieren tal vez un tiempo, otros quieren dinero, otros quieren salud, pero se quiere algo. Y sobre ese algo lo estamos siempre enfatizando para que cuando llegue algún momento donde uno se quiere rajar o rendir, como en cualquier negocio que de repente uno se quiere rendir, pues viene y recordamos el sueño, ¿verdad? Y estamos diciéndole, ¿te recordás de aquel sueño? De aquella hoja que hicimos juntos, donde compartimos el sueño. Yo le dije mi sueño, él me compartió el de él. Y esto lo hacemos para que no se raje la persona, para que siempre mantenga su visión puesta en ese objetivo. Que pase lo que pase, circunstancias que hayan, no nos quedemos. No botemos la visión, como decimos acá, sino que mantengamos la visión, aunque de repente nos caigamos, pero no botemos la visión. Nos volvemos a levantar viendo siempre el objetivo que tenemos ahí, ¿verdad? Ya. Sí. Siento que todo lo que tiene que ver con las redes de mercadeo va anclado a lo que es la superación personal, Sí. al crecimiento personal y a la transformación también de la mentalidad. En su caso, y muy particularmente en su experiencia, ¿qué es lo que más le costó de hacer ese cambio de mentalidad en el proceso de involucrarse en las redes de mercadeo y ya dedicarse totalmente a eso? Bueno, yo creo que prácticamente lo primerito fue que me tenía que conquistar yo primero, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces uno decía, pero es que él no lo hace, o él no viene, o la gente no viene, la gente no quiere hacer.
pero no es la gente, es uno primero, ¿verdad? Entonces, la gente se conecta, vas a hacer una conexión con alguien, ¿verdad? O la gente va a hacer una conexión contigo por tu forma de ser. O sea, definitivamente. Entonces, quien tiene que empezar a hacer el cambio es uno. Y esa es la parte que más me costó, porque entonces, digamos, no me costó tanto en el sentido de lectura, por ejemplo, porque nos pusieron a leer algunos libros y siempre nos recomendaban la lectura y siempre, yo digo, yo siempre recomiendo, pues, leer algo siempre, ¿verdad? Un libro al mes o a los 3 meses, o no sé, ya es la necesidad que uno tenga de desarrollar algo, ¿verdad? El hambre que uno traiga de desarrollar algo. Entonces, porque la lectura para mí ha sido algo clave en mi vida, porque prácticamente es como una puerta a un mundo diferente. La vida tal vez del escritor, ¿verdad? Que tal vez a él le llevó 20 años, 30 o tal vez menos, resumido en un libro. Y luego esa experiencia yo la puedo leer en un día, una semana, un mes, ¿verdad? No tengo que estar 20 años ahí para... Sí, sí. Y de repente un libro, de todo lo que lees, de repente una frase o un párrafo es el que te impacta. Y te dice, no, aquí es algo. O sea, ese impacto, entonces ya uno empieza a ver la vida de diferente forma, ¿verdad? Porque yo creo que la mayor parte que hacemos este proyecto, es rara la gente que de repente encontrás que ya viene preparada, ya con una actitud diferente, con una actitud ganadora, empresarial, que ya no necesita mucha capacitación. Esa gente ya viene lanzada para todo, pero de ahí la mayor parte venimos con muchos miedos, con muchos temores, con procesos que hemos pasado, ¿verdad? Porque uno, mira, para abrir, por ejemplo, la farmacia que abrimos, pues yo no necesité más que la capacitación que nos daban de lo que es la farmacia, los medicamentos y todo eso. Pero para hacer este proyecto sí, me llevaron, por ejemplo, a una regresión a cómo había sido mi niñez. Yo decía, pero ¿para qué voy a regresar yo tanto a mi niñez si yo lo que necesito es empezar a hacer ese negocio rápidamente porque necesito una economía? Pero me dijeron, si con esa mentalidad que traes llegas a ganar $1,000, $2,000 de aquí a 2 meses, ¿qué vas a hacer con esa plata? Entonces yo ya después dije, sí, tienes razón. Uno se puede perder en eso, ¿verdad? Entonces, porque le ha pasado a gente que ganando ya con buen recorrido acá, de repente hacen un stop, un alto, y de repente en ese alto se quedan un tiempo. Y de repente con ese dinero empiezan a hacer muchas cosas porque la industria este negocio es muy bonito en ese sentido, digamos que te puede dar una buena economía, te puede dar un buen tiempo y todo, pero si uno no está preparado y uno viene con todas las cosas de la calle, pues prácticamente muy difícilmente uno pueda desarrollar el negocio. Porque lo primero que uno ve son los errores de los demás, ¿verdad? Que la gente no se quiere conectar, que la gente no hace esto, que ellos no hacen aquello, pero no es que ellos no lo quieran hacer, es uno a veces el que proyecta mal. Entonces, para un cambio, entonces uno empieza en uno mismo, a conquistarse primero uno, para luego entender a la gente, ¿verdad? ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Verdad? Si no lo hace, no importa. Inicialmente a mí me molestaba que me dijeran, no, gracias, ¿verdad? O sí, pero al mes, no. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Será que yo estoy fallando? ¿O tal vez yo no soy para esto? No. Entonces ahí vimos que es uno el que necesita primero ir haciendo un montón de cambios, ¿verdad? Para entender a la gente, para comprender a la gente, para ir poco a poco. Tal vez alguien lo quiera hacer rápido, otro lo va a hacer más despacio, otro de repente comienza, al tiempo ya no lo miras, desaparece, a los años vuelve a aparecer, pero siempre entendí algo, ¿verdad? De decirle a la gente, mira, yo siempre voy a estar aquí. Si en algún momento querés hacerlo, querés hablar o algo, aquí estamos.
¿verdad? Y así, hoy por hoy, después de la pandemia, nos pasó mucho esto, que mucha gente que conocimos en el 2015, 2018, aparecieron para el 2020, ¿verdad? Y me decían, Víctor, ¿usted todavía vende aquellos productos? Sí, sí, claro que sí. Luego al tiempo, en el 2023, 2024, algunos nos decían, ¿y ustedes todavía andan en eso, eso que los miramos ahí en las redes o a veces vendiendo producto? Porque es el concepto que tiene la gente. Sí, sí. Sí, todavía, ¿verdad? Sí, todavía. Es que yo quisiera hacerlo o me gustaría saber un poquito más sobre eso. Entonces ya regresamos nuevamente con esa gente. Hoy muchos de ellos lo están haciendo, otros están solo consumiendo. De una forma o de otra, todos ellos van sumando al negocio, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ese es el concepto donde uno tiene que trabajar un poquito más sobre uno, porque uno es el reflejo. Dice uno que lo que uno ve en otra persona, digamos, es lo que uno a veces tiene, ¿verdad? Y hay un libro que me impactó tanto que decía, si tú quieres saber cómo eres, mira las 5 o 6 personas que están alrededor tuyo las 24 horas del día. Porque así como son ellos, así eres tú. Entonces ya uno se queda pensando, ¿verdad? O sea, sí tengo que hacer un cambio, no para obligar a mi familia, sino porque el ejemplo, lo que yo haga, es lo que ellos van a empezar a hacer, ¿verdad? No es lo que uno exija, sino que lo que uno haga. Ellos hacen. Por eso, dentro del proyecto, algunos líderes decían, o sea, si tú vas a hacer algo bien, o sea, haz bien las cosas para que yo lo pueda hacer bien, porque si tú haces algo mal, yo lo voy a hacer y yo lo voy a duplicar con toda mi gente. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas que están iniciando en las redes de mercadeo o que también le ocurrió en algún momento? Hablar mucho del producto, digamos, de lo que uno vende. Hablar mucho de lo que uno vende, ¿verdad? No es que sea un error, pero porque hoy por hoy la gente está más abierta, ya nos dimos cuenta que también la gente está más abierta. Hay más empresas haciendo también redes de mercadeo. Y cuando hablamos de redes de mercadeo, te digo, no solo en un producto, ¿verdad? Sino si vamos a un banco trabaja sobre un sistema de redes, ¿verdad? Hoy un banco, una marca está en Guatemala, está en Centroamérica, está en Norteamérica y está en muchas partes del mundo. Hospitales hoy, por ejemplo, sanatorios en redes de mercadeo, porque la marca. Entonces, hoy todo el mundo está haciendo redes de mercadeo. Todo el mundo lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Ese era un concepto que estaba desde 1950, 60. Y si vamos más atrás, pues yo creo que desde la historia, desde el maestro de maestros, pues él hizo una red prácticamente, ¿verdad? Juntó 12 personas y desde ahí dejó un mensaje, y ese mensaje se ha ido 2000 años con una red de 12 personas. Entonces, en base a eso, creo que ahí salió todo este negocio. Y ahora, los errores, ¿verdad? Es eso, que uno de repente quiere darle mucha información a la persona, ¿verdad? Y no, solo se trata de compartir digamos, una alegría de que uno conoció algo que le está cambiando la vida a uno, ¿verdad? Sí, eso, o sea, hoy lo que compartimos con la gente, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Que es un proyecto de negocio, que comenzó como un proyecto de negocio, pero hoy se convirtió en un proyecto de vida para nosotros, porque prácticamente es un proyecto de vida lo que se va convirtiendo esto en el transcurso del tiempo. Entonces, eso le proyectamos a la gente, de eso le hablamos, y dentro de eso, en 1, 2 o 3 minutos, pues va un poquito de la alegría de uno, del agradecimiento a la vida, a Dios por el proyecto, del producto que le puede cambiar la vida y de mucha gente que pueden conocer, pero muchas cositas. Pero los errores más conocidos es ese, que uno le quiere compartir a la gente mucha información. Entonces la gente se confunde un poco, dice, es lo mismo de lo que me hablaron hace un año, hace 5 años, o lo hace mi vecino, o lo hace un amigo, y yo veo que no funcionan, dicen muchos, ¿verdad? Pero no funciona
realmente porque en el cambio es de la persona, es donde vas a ver que ahí comienza todo, ahí, ¿verdad? Y por eso se hace un poquito diferente a los demás negocios, ¿verdad? Porque pues los demás negocios a veces no necesitan mucha... Bueno, con el tiempo sí, porque si quieres ser un buen vendedor de celulares, pues tenés que investigar sobre eso y meterle a la mente conocimiento sobre eso, pero de ahí pues yo creo que hoy lo hacemos de una manera más sencilla porque de esa manera se va duplicando mejor y se va creciendo más rápido también, ¿verdad? Cuando mencionaba una compañía y un producto, la red de mercadeo en sí es un sistema a través del cual se duplica una oportunidad y se comparte Sí. a muchas más personas, pero de la mano de una compañía y un producto. En este Sí. caso, ¿cuál es la compañía y el producto? ¿Qué es la base de lo que usted desarrolla? Bueno, en este caso, la compañía con la cual nosotros nos asociamos es la compañía 4Life, una compañía norteamericana que está ubicada en Utah, Estados Unidos, ¿verdad? Es una compañía, digamos, en el caso de nosotros como familia, con mi esposa, conocimos muchas compañías. Pasamos muchos procesos. ¿Por qué nos quedamos con 4Life, verdad? Yo creo que después si hablamos del 2007, que fue la primera vez que nos presentaron este proyecto de 4Life, para esta fecha prácticamente pues nos damos cuenta que es una compañía en un crecimiento rápido, grande, ¿verdad? Y pues agradecemos a Dios, que Dios y nuestro mentor de ese momento y el mentor de hoy, ¿verdad? Pues nos indicó que era el lugar correcto, porque muchas empresas hay, ¿verdad? Pero siempre tiene que buscar uno una compañía que tenga buena solidez, que tenga ante todo un buen producto, que tenga, digamos, un producto que se pueda comercializar bastante, que tenga bastante demanda. Luego, pues, un plan de pago muy, muy bonito, muy bueno también, ¿verdad? Porque, y ante todo, que tenga solidez, porque uno va a poner sus sueños y todos sus anhelos en esta empresa, ¿verdad? Y la empresa, pues, gracias a Dios, tiene todo eso. Aparte de eso, pues, el equipo que nos respalda, porque aquí tenemos prácticamente, podríamos hablar como de dos marcas, ¿verdad? O sea, la compañía, que es la que se encarga del producto, del pago, de todo lo corporativo, y luego el equipo, que es el que nos acompaña y nos da el conocimiento donde está la gente ya de un recorrido grande, con resultados grandes. Entonces ellos nos dan esa experiencia, ese aprendizaje, para que uno ya no vaya pasando, digamos, lo que ellos pasaron, ¿verdad? Sino que ya el camino sea más corto. Entonces, la guía para tener el éxito. La guía, digamos, la guía, ¿verdad? Para llegar a tener, digamos, un éxito completo acá. Aunque prácticamente, pues uno siempre está aprendiendo en la vida. En este proyecto, pues aprendimos que uno siempre está en constante aprendizaje y siempre está, pues no es que uno llegue ya a una meta, ¿verdad? Sino que siempre, pues meta siempre se alcanza, pero el aprendizaje siempre es constante. No hay algo donde uno diga, ya llegué, que ahí me quedo, con esto me quedo. No, uno siempre quiere aprender más porque el objetivo hoy por hoy, pues con el equipo, es impactar y transformar la vida de muchísima gente. Y entonces para eso, pues necesitamos tener ese carácter, esa paciencia, ese amor para poder entender y llevar a la gente de la mano y puedan ellos alcanzar sus sueños, sus metas también, ¿verdad? Cuando hablamos de sueños y de metas, por medio de las redes de mercadeo, se plantea de que se pueden alcanzar todas esas aspiraciones que se tienen, pero eso cómo se puede llevar a la realidad y a la práctica a la hora de decidir que sí quiere alguien dedicarse a las redes de mercadeo.
Mira, ¿cómo llevarlo a la práctica? Yo creo que ahí es donde se necesita ese conocimiento que no se da allá afuera, ¿verdad? El conocimiento, digamos, de cómo desarrollarse uno como una mejor persona. Porque dentro de todo eso vamos a necesitar disciplina, organización, una buena actitud, muchos factores, ¿verdad? Porque aquí no hay un jefe. Entonces uno mismo es el jefe, uno mismo se propone levantar a tal hora, hacer esto, llevar una agenda, digamos, en el día, porque si no se nos pasa un día, se nos pasa una semana, se nos pasa un año y de repente no tenemos, no logramos lo que queremos. Entonces aquí donde más se trabaja es en esa parte para que uno pueda lograr realmente esos sueños. Por supuesto, afuera también se pueden lograr, ¿verdad? Solo que sí va a ser un poco más tardado, creo yo, porque aquí lo que me llamó la atención es que lo que puedes lograr en 20 años o en 30 años, aquí lo puedes lograr en menos tiempo. Pero por supuesto que va a depender de uno, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve la necesidad de sí tener un desarrollo personal, donde uno pueda, digamos, tener un buen autoestima, donde un no que te diga la gente de repente no te afecte, ¿verdad? Sino uno continúe adelante, cómo organizarse, cómo tener ante todo esa disciplina y creer en uno, que es la parte, creo yo, principal acá. Porque esa es la parte donde yo creo que la mayor parte pasamos. Entramos a este proyecto y luego al tiempo nos damos cuenta que una de las partes que más afecta al ser humano es que uno no cree en uno mismo. Uno no cree en uno mismo. Uno cree en otras personas, cree en un sistema que hay afuera y todo, pero no cree en uno mismo. Cuando uno empieza a creer uno mismo, entonces uno se da cuenta que tiene uno un potencial enorme, ¿verdad? Entonces lo que necesita, y yo siempre digo, es, uno lo que necesita es un mentor, siempre en la vida. Una persona que te agarre de la mano y te vaya guiando, y te diga, por aquí es el camino, hace esto, hace aquello, no pases aquí, ¿verdad? Es más práctico por acá, un mentor siempre. Yo creo que la gente siempre necesita un mentor. Eh, Uno podría decir, no, yo pues soy suficiente, no, pero si uno quiere llegar realmente a las ligas mayores, ¿verdad? A realmente no depender de un jefe, de una empresa, digamos, sino de su propio negocio, sí se necesita una mentoría. Siempre, siempre una mentoría, ¿verdad? Y en cualquier campo donde alguien esté, va a necesitar un mentor. Y acá es mucho más, es bien importante un mentor, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros en el equipo tenemos a un gran mentor, pero sí se necesita eso para que uno pueda llegar, digamos, a obtener todo. Que en el camino vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, seguramente. Y es ahí donde se necesita tener ese desarrollo personal para uno no tirar la toalla o decir, bueno, pues este negocio no es para mí o lo voy a hacer más despacio, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede decir, lo voy a hacer más despacio. Pero no, yo creo que se necesita siempre mantener un ritmo acá y para eso se necesita esa disciplina y todo ese conjunto de cosas, ¿verdad? Que ya el desarrollo personal te lo va dando, ¿verdad? A través de todo ese conocimiento que, pues prácticamente si hemos visto que afuera, no, es muy poco. Hasta ahorita quizás se está aplicando, pero siempre enfocado, digamos, a trabajar para alguien. Pues hoy por hoy he visto muchos jóvenes que me han platicado de proyectos de vida donde ya las universidades, por ejemplo, le están dando ya cómo crear ellos su propio emprendimiento, ¿verdad? Sí. Ya, pero emprendimientos hay un montón, pero a veces miramos que los emprendimientos siempre van enfocados a emprendimientos del siglo XX y hoy tendrían que enfocarse en emprendimientos del siglo XXI, ya más, digamos, más como decimos aquí en Guatemala, más tirados al área
a la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Que es la Sí, que sí. prácticamente cualquier negocio que uno ponga hoy por hoy, se necesita que esté ahí en las redes, porque ahí está el mercado más grande. Ahí vamos a llegar a todo el mundo, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga mi negocio en algún lado que lo puedas tener en un montón de países, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos gustó también con Forlight, porque pues si ella está en 25 países, digamos, oficialmente, y luego está en otros 25 países, porque pues la gente lo ha llevado también ahí, entonces eso significa que tenés un negocio que lo puede llevar casi a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo cualquiera maneja un teléfono y la compañía está casi en todos los continentes. El equipo también, hoy por hoy, gracias a Dios, está casi en todo el mundo. Entonces, es solo cuestión de que uno se deje educar. Eso es lo que pedimos acá, que la gente se deje guiar. Porque si uno entra, aquí hay dos formas de cómo hacer el negocio. Con mi manera o con la manera ya del equipo Establecido. establecida. Con mi manera, pues yo podré luchar y luchar y luchar, ¿verdad? Y no lo voy a conseguir, pero con la manera del equipo sí. Entonces, lo que le pedimos a la gente es que se deje educar, ¿verdad? Que se deje guiar, simplemente para conseguir el objetivo que ella quiere conseguir acá, ¿verdad? Claro. Entre todo lo que lo escucho pensamiento positivo siempre. Ah, Y sí. eso es algo que ha aprendido usted a lo largo de desarrollar este negocio, me imagino. Pero aparte de eso, quisiera también que nos comparta qué aprendizaje le ha dejado estar usted en este sistema de negocio, a diferencia del tradicional que también tuvo la experiencia, pero que aquí directamente usted ha obtenido esos aprendizajes y también los ha podido ir aplicando en su vida. Ah, mira, o sea, yo creo que lo más bonito, lo más importante de este negocio y que nos ha dejado es el tiempo que hoy podemos, digamos, convivir con la familia, ¿verdad? El tiempo. Aprendimos que el tiempo es mucho más importante que el dinero, ¿verdad? Las cosas materiales en algún momento, si se pierden, se pueden volver a hacer. Quizás lleve tiempo, pero se pueden volver a hacer. Pero el tiempo ya no lo recuperas. Eso ya no. Las experiencias que tenés, digamos, en el caso nuestro, cuando mis hijos crecieron y estaban, digamos, pequeños, era cuando nosotros estábamos metidos en un negocio tradicional. 8, 10, 12 horas. De lunes a domingo, así pasamos casi 10 años. Entonces, los mejores años en donde pudimos haber estado con nuestros hijos, cuando hoy miro a una mamá o a un papá en un parque, por ejemplo, ¿verdad? Con un niño de 5 o 10 años en una bicicleta o jugando pelota, eso fue algo que nosotros no hicimos. Ese tiempo, ¿verdad? No regresa. Entonces, hoy, pues tenemos otro tiempo, calidad de tiempo, diría yo, ¿verdad? Tal vez no el que queremos al 100%, porque todavía vamos en un proceso, pero ese tiempo es la experiencia más bonita que tenemos hoy, el poder convivir con la familia, con nuestros hijos, hoy con mi esposa y todo. Hace una década atrás o mucho tiempo atrás, no. Era un corre y corre y corre. Y corre, porque pensamos que así era la vida también, ¿verdad? Porque miramos que así era todo. Pues todos corrían y todos no tenían tiempo, pero luego el proyecto nos despertó prácticamente, ¿verdad? Nos despertó a ver otro mundo diferente, un mundo donde podés disfrutar mejor la vida, donde podés obtener una mejor economía, o sea, muchas cosas, pero yo creo que lo más importante para nosotros fue el tiempo que hoy vivimos, la calidad de tiempo, ¿verdad? De repente no tenemos todavía una economía al 100% como quisiéramos. ¿Por qué? Porque en el camino, ¿verdad? De repente hemos tenido algunos tropezones en ese famoso desarrollo personal. Por eso yo siempre digo, o sea, siempre debe mantenerse uno escuchando algo y leyendo algo. Y eso te mantiene conectado a tu proyecto,
a tu negocio. Si te descuidas un tiempecito, te entran las voces o te entran, porque siempre van a haber problemas, seguramente, ¿verdad? Hay problemitas, pero cómo uno maneja esos problemas, esa es la parte más importante. ¿Con qué actitud uno va a ver esos problemas, verdad? Esa es la parte más importante, pero para tener esa buena actitud se requiere ese nuevo conocimiento. Pero si regresamos al punto, pues yo creo que la parte más bonita para nosotros, para mí, ha sido el tiempo que hoy puedo vivir con mi familia y, y la experiencia, como dijiste al inicio, cómo es que uno puede hablar con cualquier tipo de persona, no porque seamos expertos o algo, no, sino el mismo equipo, su conocimiento, su vivencia. Hoy podemos hablar, sí, con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Aquí, digamos, hemos encontrado amas de casa, no profesionales, profesionales, ¿verdad? ¿Cómo se puede hablar con ellos? Y cómo podemos hacer preguntas, que es también una parte que a mí me pareció muy interesante y muy bonita, ¿verdad? Porque al final dice que la vida se va resumiendo en preguntas. ¿Cómo es que soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no he hecho esto? Siempre. Si uno se queda estancado un rato, uno dice, ¿por qué me quedé estancado? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Regreso y miro qué fue lo que pasó y a retomar nuevamente. Entonces, son experiencias muy bonitas, ¿verdad? Y ante todo, yo creo ese conocimiento que después del 2020, en el 2020 aprendimos muchas cosas. Ante todo, no haber entrado en pánico en ese momento, cuando mucha gente entró en pánico, ¿verdad? ¿Qué se iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Verdad? Pero prácticamente, gracias a Dios, el equipo ya nos había adelantado un poquito, ¿verdad? Porque cuando yo entro a este negocio, me recuerdo que había una persona que decía que la economía ya había cambiado. Y yo decía, sí había cambiado, pero ¿cómo será eso que cambió la economía, verdad? ¿En qué forma es que habrá cambiado la economía? Porque yo miro que todo camina igual, todo sigue igual. Pero conforme los años, entonces nos dimos cuenta que sí, la economía había cambiado. Y luego pues ya se hablaba que de repente iba a entrar algo y que teníamos que manejar redes. En el 2018 nos aconsejaron empezar a manejar el Zoom y todo, algo que no hicimos nosotros, ¿verdad? No. Pues pensamos en que tal vez más adelante se va a necesitar, pero ahorita no, ¿verdad? Pero cuando entró la pandemia, entonces nos dimos cuenta que sí, que toda esta mentoría era digamos, muy necesario. Ahí nos dimos cuenta que también no había que caer en pánico, ¿verdad? Pues yo creo que en la parte que a mí me ayudó muchísimo este proyecto fue en la parte espiritual. Fue en la parte espiritual. Yo agradezco al proyecto eso, porque cuando me abrió, digamos, la mentalidad, también me la abrió hacia el lado espiritual, que es la parte más importante del ser humano, ¿verdad? No porque tengamos que hablar o que meter, digamos, el campo espiritual en el campo del negocio. Pero para mí sí es importante, digamos, agradecer siempre al Creador en la parte empresarial, porque yo creo que no hubiéramos logrado esto sin la ayuda de Él. Entonces, siempre agradecidos hacia Él, pero esa parte empresarial del equipo, el conocimiento y todo eso, a mí me ayudó muchísimo en el campo espiritual. Me abrió prácticamente también la mente ahí, ¿verdad? Entonces, yo veo que no solo te va a funcionar para una cosa, te funciona para las áreas más importantes que tiene el ser humano acá, ¿verdad? Para esas áreas. Porque, digamos, en nuestro proyecto, por ejemplo, si lo presentamos donde alguien necesite economía, salud o tiempo, que son las tres áreas más importantes del ser humano, ahí está el proyecto, ¿verdad? Ya alguien puede decidir qué quiere tomar, si quiere tiempo, si quiere salud o quiere economía, o si quiere el proyecto completo, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo siempre le digo a la gente, o sea, aparte de esas tres cosas, usted aquí también va a encontrar su propósito de vida.
¿por qué es que usted vino acá? ¿Verdad? ¿Por qué por qué usted va a luchar en este proyecto? Porque si la gente no le enseñamos a creer en ellos y a que encuentren su propósito, pues al tiempo ya no están aquí, ¿verdad? Se fueron porque pues no vieron un resultado rápido, se rajaron, o oyeron otra voz, o qué sé yo, se van. Pero cuando uno encuentra el propósito, y aunque te hablen de otra empresa, no, yo me quedo con esta empresa, ¿verdad? Yo me quedo con otra empresa, que vienen que, mire, que aquí está mejor, aquí está más fácil. No, es que no es que esté más fácil. Es simplemente que la mente, la que a veces, pues, el conocimiento, porque muchas veces nos han dicho, mire, aquí en este lugar está más fácil, ¿verdad? Se gana más rápido, pero también aprendimos que no es que tengamos que ganar más rápido, no es el dinero, es en sí lo que uno encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más bonita que nos deja, ¿verdad? Y que seguramente nos sigue dejando cosas importantes el proyecto, con las cuales siempre compartimos con las personas, porque todo eso que hablamos hoy aquí, también se lo vamos compartiendo a la gente, ¿verdad? A los socios, al equipo, para que ellos también lo puedan compartir con otras personas, así. Y de esa manera vamos creciendo y nos vamos duplicando. Tiempo, salud, economía y al final todo eso va a hacer de que uno pueda dedicarle la atención a otras cosas que muchas veces cuando se está en el corre y corre no le puede poner atención. Sí. Como sí. lo es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Sanar algunas cosas que vienen desde la infancia, de todo eso. Y los procesos que va teniendo para ese crecimiento personal y cambio de mentalidad y todo eso. Alguien que hoy estuviera por iniciar o que esté comenzando en las redes de mercadeo y que tenga ese temor o esa duda o el pensar en el qué dirán, ¿cuál sería el consejo que le podría dar usted con ya el camino que ha recorrido? Mira, si, como me dijo a mí una líder una vez, si por el qué dirán, o sea, si por esa famosa frase, ¿verdad? El qué dirán. Si esa frase nos diera de comer, nos diera economía, pues qué bueno sería, ¿verdad? Pero no, o sea, el qué dirán prácticamente aquí aprendimos a no vivir de apariencias, ¿verdad? Eso fue algo para mí también tremendo, tremendo. Porque hablar de mis sueños en frente de mucha gente, para mí era algo, no, yo no me abría a eso porque me sentaron la primera vez con 10, 15 personas y yo tenía que decirles, porque cada uno dijo, y yo decía, pero qué raro esto, ¿verdad? Que tenga que contarle a ellos que ni siquiera los conozco, y yo contarle mis sueños y mis metas. O sea, ese rompimiento. Pero para alguien que quiere iniciar ahorita, que está empezando o que quiere empezar, prácticamente yo creo que lo mejor es que arranque, ¿verdad? Que arranque como esté. Seguramente si arranca va a está con alguien, que arranque con esa persona, ¿verdad? Y que no le meta mucho conocimiento ahorita a la mente, ¿verdad? O sea, si, digamos, va a buscar un libro, no, porque no, eso va a ser en el camino. Ahorita lo importante es que si va a entrar, si va a entrar a hacer el negocio, es porque definitivamente va tras una economía, ¿verdad? 100, 200, 300, 500 dólares sobre eso, ¿verdad? No hablemos de más, de 1000, 2000, porque, pues no, comencemos paso a paso, pero arrancar con el conocimiento que tenga es lo más importante. En el camino, aquí hay si hablamos, digamos, de nosotros, hay un equipo, hay un conocimiento y hay una compañía ahí que lo va a respaldar en todo momento. Pero lo más importante es que si va a arrancar es porque tiene un sueño, ¿verdad? Tiene un objetivo. Y ese objetivo se tiene que trazar, que si es en 2 o 3 meses la primera meta, para ya ir viendo un resultado, pero que arranque así como está. No se requiere mayor conocimiento, no, solo las ganas, el deseo de cambio. Eso es lo más importante, el deseo de cambiar, ¿verdad? Por eso la gente que entra acá y que de repente trae un hambre
de cambio y una necesidad es la que de repente la mira día al año triunfando acá, ¿verdad? Porque a veces cuando uno no trae mucha necesidad, pues uno dice, voy a hacer el negocio porque pues suena bonito y está bonito y todo lo que se ve, ¿verdad? Pero si no hay una necesidad muy grande, en el camino se queda porque no hay una necesidad muy grande. Pero cuando se trae una necesidad muy grande y miras que no necesitas mucha inversión y mayor cosa para hacerlo, hay gente, hemos conocido personas acá que, amas de casa, por ejemplo, que a los 3 meses ya están ganando bonito, ¿verdad? Pero porque como decía ella, o sea, yo le quería dar, yo nunca había llevado a mis niños a comer al pollo campero, fíjese, ¿verdad? Mi sueño era ese, llevarlos un día todos ahí a que vayan a comer. Pero ya $300 extras ya le puede cambiar la vida a una persona aquí en Guatemala. 100, 200. No hablemos de más que ya, pues, pero $300, $500 le puede cambiar la vida a una persona aquí en Guatemala. Pero si alguien ahorita arranca, que arranque con sus sueños, su meta y sin ver mucho el qué dirán. Porque el qué dirán, si uno no está preparado al inicio, lo bota uno. Nos pasó a nosotros, ¿verdad? O sea, el qué dirán. ¿Qué va a decir la familia? Que la primera que de repente, mira, los primeros con los que uno quiere contar y con los que uno piensa que van a entrar es la familia. Y la primera que le dicen a uno no es la familia. Y son los que están más atentos. Que si esto te está funcionando, no. Sí, pero no, o sea, yo creo que uno entra por sus sueños, por sus metas, sus anhelos, lo que uno desea en este momento. Y si es en este momento, donde estamos finalizando un año y vamos a arrancar otro, qué mejor que decir, arrancamos el 2026 con todo. Y con todo significa que no se necesita mucho conocimiento, solo el deseo de hacer algo diferente y de dejar un legado más adelante, porque también, de eso creo que no platicamos, pero también lo bonito de esto es que podemos dejar un legado a la gente, que algún día, ¿verdad?, puedan decir, mi tío David, mi abuelito David dejó esto. Miren, todo esto que está acá fue obra de mi tío David, ¿verdad? Eso lo dejó él acá. Impactó la vida de mucha gente, de muchas familias. Cambió la vida de mucha gente. Entonces, eso. Porque realmente el dinero al final es importante, sí, pero no es lo más importante, ¿verdad? Por supuesto, una economía bonita te puede cambiar la vida, te puede ayudar mucho, pero si no hay propósito, de repente puedes ganar $10,000 al mes y de repente sentís que algo te hace falta, como miras, yo me quedaba admirado, digamos, de gente, de actores de cine, por ejemplo, ¿verdad? Cuando un actor famoso ahí se quitó la vida y el hombre, cuando después vi su historia y la economía que tenía el hombre, ¿verdad? O sea, él podía decir, bueno, quiero amanecer en Miami, o quiero amanecer en Londres, o quiero amanecer en París, y ahí tenía casa, apartamentos, tenía dinero, pero de repente se quita la vida, y uno se pregunta por qué, si tenía dinero. Sí, pero el dinero no lo es todo. Si no tenés un propósito, llega un momento en la vida que sentís que, aunque tengas todo ese dinero, pero te hace falta algo. Hay un vacío ahí dentro. Entonces, pero cuando encontrás ese propósito, ese dinero lo usas en beneficio de mucha gente, el tuyo y de mucha gente. Entonces creo que arranquen con lo que tengan ahorita, pero que arranquen ya, ¿verdad? Que no lo piensen mucho, porque la mente también se enfría rápido, ¿verdad? Si van a arrancar, que arranquen ya ese 2026, ahorita que estamos terminando este año y que vamos a arrancar otro, es el momento realmente de pensar, ¿verdad? Porque así le pasa a uno. ¿Qué voy a hacer en este año? Aprendimos algo también. Como arranques el primer día del mes, el 1 de enero, lo que hagas el 1 de enero, eso es lo que vas a hacer los próximos 364 días del año, ¿verdad?
Si lo arrancas en acción, si lo arrancas como lo quieras arrancar, eso es lo que vas a hacer el próximo año. Y dice la psicología que ya se ha estudiado que eso es lo que uno hace. Entonces ya uno dice, como bueno, inicia, termina. sí, así termina. Exacto. Excelente, pues una plática llena de mucho positivismo, de darle ánimos a la gente y a uno para poder continuar. Quisiera pedirle que en 3 palabras me diga qué son las redes de mercadeo para usted. En 3 palabras. Sí, únicamente 3. Vivir bien agradecido. Vivir bien agradecido. Vivir bien agradecido. Sí, eso es. Vivir bien agradecido. Pues a todas las personas que quieran conocer y que quieran aprender o estén interesadas en todo lo que hemos platicado hoy, ¿cómo lo podrían contactar? ¿O cómo podrían enlazarse con usted? Bueno, estamos ahí bueno, mi teléfono, pues ahí creo que puede aparecer, ¿verdad? Va a Sí, aparecer ahí seguramente. También estamos en las redes, en el TikTok, que estoy ahí como Negocios Globales, en el Instagram como Víctor Manuel 4 Live, en el Facebook estamos también ahí tenemos una página, ¿verdad? Empresarial que está como Desarrollo y Liderazgo Personal. El otro está como la parte, digamos, donde hablamos de cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo mejorarlo y todo eso. Ahí está es una página que no he manejado mucho ahorita, pero que ya la vamos a empezar a manejar. No tengo ahorita bien el nombre, ¿no? Sinceramente. Sí, lo podemos pero poner nosotros ahí. Sí, pero ahí la pueden colocar también, ¿verdad? Y de esa forma nos pueden contactar acá. Siempre estamos aquí en la buena disposición de poder apoyar a cualquier persona, emprendedor, ya sea porque vaya a hacer lo nuestro o porque no vaya a hacer lo nuestro. Pero definitivamente yo he conocido gente que haciendo lo nuestro se fueron de acá, pero que hoy están triunfando en el lado tradicional con el conocimiento nuestro. Entonces, eso llena también, ¿verdad? Porque no estuvieron aquí, no se quedaron acá, pero hoy los veo ahí, triunfando ahí. Y siempre que nos miramos, dicen, gracias, Víctor, por aquel libro, aquella frase, allá cuando nos juntábamos. Sí. O sea, es el desarrollo personal. El desarrollo y la forma en que puedes impactar a una persona. Eso es lo más lindo acá. Lo más lindo es ver cómo de repente alguien que tenía miedo de pararse frente a un grupo de personas, hoy se para frente a un grupo grande de gente. Perdió eso. No es que se pierda el miedo, pero lo domina. Lo domina. Entonces, esa es la parte más linda, cómo la gente se va transformando acá. Por eso cuando alguien entra acá a hacer este proyecto de negocio, le decimos, el que usted, por ejemplo, si hablamos de David Sican acá, el David que entró hoy a hacer el negocio, no va a ser el mismo dentro de 1 año o 2 años. Ese es otro David, ¿verdad? Porque uno va cambiando. Uno va cambiando. Y uno se va dando cuenta. Y luego uno ve a la gente, cómo la gente va cambiando. Y uno dice, bueno, pues algo hicimos, ¿verdad? Algo aportamos. Ese es nuestro granito de arena para la sociedad, para la comunidad, para el país y para el mundo entero. Muy bien. Y lo último, el concepto de este podcast nace de un aforismo que es aperimentem, que quiere decir abrir la mente. En su recorrido, en su vida tanto empresarial, pero también como padre de familia, como esposo, como hijo, como hermano, y en todo el recorrido de los años que usted tiene, si yo le preguntara a qué es lo más importante que ha tenido que abrir la mente, ¿qué es lo que me respondería? ¿A qué es lo más importante que ha tenido que abrir la mente? O algo que haya sido determinante en su vida. Bueno, yo creo que para mí lo más importante fue lo que ha hecho el proyecto es en el campo espiritual para mí, ¿verdad? Porque si algún día hablamos de mi vida, de aquí hablemos del 2000, bueno, ya hace mucho tiempo, pues era un Víctor totalmente diferente, ¿verdad? Era un Víctor que, pues,
hizo muchas travesuras, hizo muchas cosas que luego pues me doy cuenta, ¿verdad? Que pues gracias al Creador hoy estoy aquí. Puedo aportarle algo al mundo, a la sociedad, a la gente, ¿verdad? Pero esa es la parte más importante a mí del proyecto, donde me abrió prácticamente la mente hacia ese lado para que yo hoy sea más agradecido, ¿verdad? Porque pues uno a veces piensa que uno es autosuficiente, pero realmente no, o sea, dependemos de un creador y dependemos de esa energía positiva y entonces para mí esa parte ha sido la que hoy más agradezco, el que este proyecto me haya abierto la mente al campo espiritual y hoy esté pues más en ese campo, ¿verdad? Porque de ahí depende mi negocio, dependo yo y pues a eso, a esa parte agradezco hoy más. Excelente. Pues le agradezco su tiempo, estos minutos que hemos compartido, por la apertura, también por recibirme aquí en su casa. Y pues queda perfecto este capítulo porque es para iniciar un año Sí, y sí. deseamos a todos que tengan éxito en lo que se propongan, las metas que se tracen, hay que Sí. realizarlas, cumplir los sueños y si quieren una oportunidad como vimos aquí, que si alguien tiene ganas de salir adelante y ese deseo de cambio, la respuesta pueden ser las redes de mercadeo. Sí. Y pueden contactarse para poder ampliar la información y para poder aprender también de todo esto y aceptar la oportunidad que también se pone hoy a disposición de todas las personas, Así sin es. importar quién sea. Exacto, David. Yo creo que estamos ya cerrando un 2025, un año muy, muy bueno, ¿verdad? Y ya a las puertas del próximo 2026. Y yo creo que iniciar el próximo año en un negocio como la red de mercadeo es lo más gratificante que puede hacer una persona. Así que yo los animo, los exhorto, ¿verdad? Que puedan darse ese chance a desarrollar este proyecto de negocio y buscar su libertad. Porque esa es la parte más importante acá, que busquemos nuestra libertad, ¿verdad? Porque, pues, en este momento podríamos decir, tenemos libertad, sí, por supuesto, pero la libertad de poder vivir mejor, de tener acceso a mejores cosas, ¿verdad? A poder ayudar a mucha gente, a poder ayudar a la comunidad, a poder ayudar a su iglesia, qué sé yo, tantos proyectos, pero que a veces por la falta de economía y por la falta de tiempo, entonces no logramos esa libertad completa, pero yo creo que este 2026 es el año para que alguien pueda desarrollarse como una mejor persona, ¿verdad? Y luego pues buscar su libertad y ayudar a otras personas a que encuentren lo mismo también. Muy bien, pues agradecerle y saludos a todos. Muchas bendiciones para este próximo año, ¿verdad? Y yo creo que gracias a David aquí por el espacio que me brindó esta noche y siempre las casas de las puertas de esta casa pues siempre van a estar aquí abiertas para ti, para tu equipo ahí, ¿verdad? Y que este proyecto que estás haciendo sea engrandecido, porque yo creo que necesitamos que mucha gente se dé a conocer, ¿verdad? Y que muchas historias también, alguien de repente en algún punto de este lugar, de este país, está buscando una historia. De repente una palabra o una frase de esta noche le pueda impactar o le pueda cambiar la vida y pueda hacer algo por su futuro. Muy bien, que así sea. Le agradezco. Bueno, David.